Buenas tardes, tarde-noche en esta ocasión. Es un gusto saludarlos por última vez en este curso que termina ya el próximo viernes, el nivel 2. Así que vamos a empezar con unos pequeños anuncios, ¿listo? El primer anuncio, muchachos, es recordarles que cuando entramos a a Sayuna, ¿listo? En Sayuna, en la parte de los anuncios, que está toda la información con la cual yo me comunico con ustedes. En los primeros anuncios hay un anuncio que se llama Club de Conversación, y en el Club de Conversación, muchachos, es de los días martes a las 7 de la noche, precisamente para eso, para nosotros conversar sobre una temática determinada. El objetivo es que usted mejore sus capacidades de pronunciación, sobre todo, eh, y va a interactuar con diferentes compañeros de diferentes niveles, no importa si usted está en un nivel básico o en un nivel muy avanzado. El objetivo es que usted participe de las actividades, ¿vale? Entonces, la próxima semana, el próximo martes, el foro de discusión será Monetize Your English Working Remotely. Monetice su inglés trabajando remotamente, ¿cierto? Entonces, esta será la última sesión del mes. El próximo mes, pues, tendrán vendrán más sesiones dentro del club de conversación. ¿Listo? Primer anuncio. El segundo anuncio, muchachos, es que el próximo mes, a partir del próximo mes, nosotros vamos a tener un cierre de Cena Sofía, porque la plataforma Cena Sofía va a estar en proceso de actualización, de reestructuración. Y siendo así la situación, de hecho, si abrimos la página de Cena Sofía, ¿cierto? Nos dice, las ballenas migran a nuevas áreas y Sofía migra a una nueva infraestructura tecnológica. Lo que significa que durante el próximo mes no vamos a tener posibilidad de acceder a Cena Sofía. Sí vamos a acceder a Sayuna, pero no a Cena Sofía. ¿Qué implica esto? Que implica dos cosas. La primera situación que vamos a revisar en esta ocasión es que, debido a esta situación, es que el proceso de certificación, que normalmente dura alrededor de 15 días hábiles, es decir, una vez termina el curso, se tienen 15 días hábiles para que usted le llegue el certificado a Sena Sofía, pues no se va a poder desarrollar. ¿Listo? En mi caso particular, como ustedes terminan formación conmigo el 2 de julio, ¿cierto? El instructivo es que nosotros guardemos los juicios de Sayuna, si se aprueba o no aprueba el curso, teniendo en cuenta de que usted debe entregar las 4 actividades y las 4 deben ser aprobadas, ¿cierto? Ese reporte de juicios nosotros lo vamos a hacer en agosto, ¿sí? Lo que significa que a finales de agosto, inicios de septiembre, usted podrá descargar su certificado de Sena Sofía, ¿sí? De aprobado del curso nivel 2, ¿vale? Primera cuestión. Lo otro es que también los cursos virtuales sí se van a poder desarrollar el próximo mes, ¿cierto? Lo que pasa es que la certificación se va a demorar un poquito. Pero para inscribirse a los cursos virtuales lo puede hacer hasta el día 28, ¿cierto? Entre más rápido lo haga, muchísimo mejor. Y para esto yo les voy a dejar en el reporte del día de hoy, en las grabaciones del día de hoy, la manera como usted se puede inscribir a los cursos de English Fast Work. ¿Listo? Le voy a dejar este PDF, un PDF informativo de cómo inscribirse a los cursos virtuales de inglés. En este caso usted está en nivel 2. La idea es que usted se inscriba al nivel 3. Lo puede hacer a través del código QR, ¿cierto? Pero si usted considera que el código QR no es amigable con usted, entonces le voy a dejar el hipervínculo, ¿cierto? Bueno, el documento con los hipervínculos. Entonces, ¿cómo usted se puede inscribir a los cursos de inglés, en este caso al nivel 3, que es el que le competiría en esta ocasión, ¿cierto? Este documento se lo voy a dejar en los resúmenes de Sayuna, y también se lo voy a dejar más adelante en los anuncios, cuando sea el último anuncio, ya el de despedida, ya el último que vamos a tener, que yo se lo voy a publicar probablemente entre el domingo y el lunes festivo, o el lunes probablemente, ¿cierto? El martes, perdón, que recuerde que nosotros terminamos el 28, el día viernes, las actividades, pero nosotros tenemos 2 días hábiles adicionales para calificar evidencias y entregar reportes y todo lo demás. Así que entre el martes y el miércoles yo le estaría entregando, tendremos plazo máximo nosotros para entregar la información correspondiente. ¿Listo?
Pero bueno, ¿cómo usted se inscribiría al nivel 3, al nivel correspondiente? Usted copia el hipervínculo, lo pega en un navegador cualquiera y dentro del navegador, puede ser cualquier navegador, yo voy a tener aquí Mozilla, que es el que a mí yo normalmente utilizo, pero puede ser cualquier otro curso, cualquier otro navegador. Si no le funciona a Mozilla, intente hacerlo con otro navegador cualquiera, es porque es posible que le diga hay un error con el link o inténtelo nuevamente. Si es así, hágalo por otro navegador o en su defecto, acá arriba en los tres punticos o los tres lineecitas, va a tener una opción que dice nueva ventana privada o en su defecto nueva ventana de incógnito. Puede abrirla por allí. ¿Listo? En mi caso particular, como funciona perfectamente, simplemente voy a seguir las instrucciones. Le vamos a dar inscripción, ¿cierto? Le vamos a dar a donde dice que estamos vinculados a Sena y aquí nos pide un número. Ese número, ¿dónde lo encontramos? Aquí, donde dice, si te pide un código, escribe tal. Vamos a escribir este número, 2018 y 696, que es el código que nos funciona para inscribirnos al nivel 3 porque estamos en el nivel 2. ¿Listo? A partir de aquí, bajamos un poquitico y en el icono en la silueta del candado, vamos a escribir nuestros datos, ¿sí? En este caso estoy tomando un dato ficticio porque, bueno, digamos, no me puedo inscribir a los mismos cursos, no puedo autocertificarme, eso sería incoherente, ¿cierto? Y no sería legal. Pero lo que vamos a hacer es entregar nuestros datos personales y con nuestros datos personales le damos confirmar inscripción. En mi caso no va a funcionar, pero le puedo decir que va a salir para usted. Va a salir una notificación diciéndole, ¿está usted seguro de que quiere inscribirse a nivel 3? Usted le va a decir el botoncito verde, algo así como continuar, siguiente, terminar o finalizar, una cosa así, no recuerdo exactamente qué dice, pero le va a dar al botoncito verde. Y me voy a inventar aquí algo. Voy a suponer que el correo que usted tiene es said@gmail.com. Y vale. Entonces, una nueva ventana le va a salir y va a decir al correo said@gmail.com le llegará la información de inscripción. Entonces, más o menos en 5 minutos, máximo 5 minutos, le llegará la información. Si no le llega en esos 5 minutos, asegúrese de revisar su bandeja de no deseados, porque en no deseados también le puede llegar la información. ¿Listo? Aparte de eso, nuestros cursos empezarán más o menos el 28 de este mes, es decir, la próxima semana, porque uno de los compañeros termina formación en ese momento, pero algunos más, la mayoría de nosotros empezaremos el 3 de julio, así que del próximo mes. Así que si no hay cupo para que usted ingrese al nivel 3 el 28, pues lo más probable es que empiece entre el 2 y el 4 con alguno de nosotros los instructores. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de inscripción para los cursos de English as Work, en este caso el nivel 3. Yo le dejaré toda la información en los resúmenes de Sayuna, donde siempre le dejo toda la información, y también se lo dejaré en anuncios, que será el último anuncio que yo le escriba cuando nuestro curso termine. ¿Listo? Bueno, habiendo dicho los anuncios, habiendo mencionado que Sena Sofía dejará de funcionar durante un mes, debido a una actualización de la plataforma. Eso no significa que Sayuna no funcione. Sofía va a dejar de funcionar por un mes, pero Sayuna va a seguir funcional, ¿sí? Entonces usted va a poder hacer los cursos y demás. ¿Listo? Habiendo dicho esto, entonces podemos avanzar con lo que estábamos revisando el día de ayer. El día de ayer estábamos hablando sobre nuestro cronograma y decíamos que íbamos a desarrollar dos actividades en este RAP 3. Un documento sobre describir gustos, ¿cierto? En este caso íbamos a tomar dos fotografías, una de una persona y otra de un objeto, y lo íbamos a describir utilizando el orden de adjetivos, diciendo si nos gusta o no nos gusta y nuestra opinión sobre ello. Y el otro es una videopresentación de un miembro de la familia. Entonces íbamos a tener una foto familiar e íbamos a describir a esa persona o esas personas utilizando principalmente presente continuo. No era lo único que íbamos a utilizar, pero era principalmente eso. Y la fecha máxima de entrega era el 28, es decir, tenemos 8 días todavía para entregar esta evidencia y todas las anteriores que nos queden pendientes.
También habíamos dicho que para entregar esta evidencia íbamos a hacer un video corto con nuestra cámara web y teníamos que tener también un texto, que ese texto podía ser mencionado en PowerPoint, en Prezi, en Emails o alguna otra herramienta. ¿Listo? Entonces, decíamos que dentro de esta evidencia íbamos a mencionar sobre nuestro miembro de la familia y vamos a describir la fotografía mencionando los nombres, la relación del parentesco, cómo son, qué los caracteriza, qué están haciendo, es decir, utilizar presente continuo para describir las actividades que se están llevando a cabo. ¿Listo? Las actividades que se están llevando a cabo dentro de la fotografía es lo que íbamos a mencionar en esta actividad. ¿Listo? Habiendo dicho eso, estábamos revisando el día de ayer también cómo describir a nuestros miembros de la familia. Habíamos dicho quiénes son los miembros de la familia, habíamos mencionado algunos de ellos, no todos porque, bueno, son bastantes. Les había dejado una información también en el chat. Les había dicho que esto se menciona principalmente con verbo to be, no es únicamente, pero principalmente. Habíamos dicho que podemos describir una persona en términos de personalidad o apariencia física, ¿cierto? Para eso utilizábamos características. Y con eso habíamos terminado el día de ayer. Ahora nos vamos a meter con el presente continuo, que sería la última temática que podemos utilizar para desarrollar esta evidencia y, bueno, en general para aprender un idioma, ¿no? Entonces, con presente continuo, lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre un verbo estático y un verbo dinámico. Un verbo estático, un verbo dinámico, también conocido como de acción o verbo de movimiento, ¿cierto? Como su nombre lo indica, implica movimiento. Así que todo ser vivo genera movimiento, ¿cierto? Animales, personas, por lo menos, generan movimiento. Mover las manos, bailar, correr, saltar, jugar, ¿cierto? Todo eso implica movimiento. Así que todo eso va a ser un verbo dinámico. Pero no se enfoca únicamente en ello, es decir, no se limita a actividades que generen movimiento físico, porque una acción dinámica también incluye actividades que se desarrollan mentalmente, que no podemos ver, pero que se están desarrollando, como planear o pensar, ¿sí? Son actividades que se desarrollan en la mente, o mirar, ¿sí? Porque cuando uno mira está analizando también, ¿cierto? No solamente consume, sino que está creando redes y pensando como que, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Sí? Eso es un verbo dinámico. En contraste, un verbo estático, como su nombre lo indica, implica quietud. ¿Y qué incluye? Pensamientos, opiniones, emociones, sentimientos, sensaciones, percepciones, posesiones y medidas. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué le menciono este pedacito? Porque los verbos estáticos no son compatibles con ningún tiempo continuo. Presente continuo o presente progresivo, que también es otra manera de mencionarlo, es uno de los tiempos continuos, porque hay varios tiempos continuos: presente continuo, pasado continuo, futuro continuo y con sus apellidos. Perfecto, presente perfecto continuo, por ejemplo. Ningún tiempo continuo es compatible con verbos estáticos, solamente son compatibles con verbos dinámicos o de acción o de movimiento, que es lo mismo todo eso. Así que no podemos decir, por ejemplo, I'm not knowing the answer, porque el verbo conocer es un verbo de quietud. O usted conoce algo o usted no conoce algo. No hay más opciones, ¿cierto? Así que no puede decir no estoy conociendo la respuesta, ¿sí? No es compatible. Pero lo que sí puede hacer es ver su equivalente en presente simple. I don't know the answer. No sé la respuesta. No conozco la respuesta. Otra opción, gustar o no gustar, o me gusta el fútbol o no me gusta el fútbol, o me gusta una persona o no me gusta una persona, o me gusta cierto alimento o no me gusta cierto alimento. Lo mismo acá. No podemos decir, she's liking you, tú le estás gustando. Bueno, o le gusta o no le gusta, ¿cierto? La atracción no es, no se elige, se genera, ¿cierto? No es algo que uno diga, uy, voy a decir que esa persona que no me cae bien, voy a pensar en que sí me va a gustar, ¿cierto? Uno no elige eso. Así que o le gusta o no le gusta. Así que como no tenemos posibilidades de que algo, utilizamos presente simple, ¿sí? Esos son ejemplos. Bien, ¿qué vamos a hacer con el presente continuo? Primero necesitamos un verbo principal.
que va a ser un verbo de acción, dinámico, de movimiento, que todo eso es lo mismo. A ese verbo dinámico como correr, saltar, jugar, pensar, crear, todo eso, lo que vamos a hacer es modificarlo para decir que está sucediendo en este momento. Y la manera como decimos que está sucediendo en este momento es la terminación ando, endo, yendo, que en inglés va a ser ing, ¿sí? No es exclusivo, no es únicamente eso, pero digamos que el 80% implica eso, ¿sí? El 80% de las veces va a significar eso. El otro 20% significará otra cosa, ¿sí? Que en otro momento lo explicaré, más adelantico tal vez. Así que vamos a hacer esa terminación ing a los verbos para decir ando, endo, yendo. ¿Sí? Pero no es tan sencillo porque no solamente hay que aumentarle ing, a veces hay variaciones. Pero la más frecuente manera de mencionar que algo se está llevando a cabo es aumentar ing al verbo. Por ejemplo, work, working. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso, si nuestro verbo termina en e y la e no suena, que en muchas ocasiones es así, por ejemplo, dance, dance, la palabra bailar termina en e, pero la e no suena. O make, fabricar, hacer de fabricar, termina en e, pero no suena, ¿cierto? O create, crear, termina en e, pero no, la e no suena. Para esos casos, la e va a eliminarse antes de aumentar ing. Segundo caso. Tercer caso, algo, esto es algo parecido. Esto es algo parecido a lo que nosotros hacíamos con adjetivos comparativos y superlativos. Cuando tenemos un verbo, ya no adjetivos en este caso, un verbo cortico, es decir, de una sola sílaba, y termina en consonante con vocal consonante, esa última consonante se va a duplicar antes de aumentar ing. Por ejemplo, swim, swimming. ¿Sí? Lo que no aplica esto con verbos que terminan en WXY, que aquí tenemos algunos ejemplos y que se los voy a dejar en los resúmenes. ¿Listo? Y finalmente, el último caso es que si tenemos verbos que terminan en este diptongo, recuerde que un diptongo es una unión de dos vocales, una al lado de la otra, tenemos el diptongo IE, esta IE va a cambiar por Y, por ejemplo, die, dying. ¿Listo? Téngalo presente porque el verbo principal se va a modificar, siempre el verbo principal. Pero no así que si decimos que hay un verbo principal, sí implica, ¿cierto? De manera indirecta, podemos inferir que no es el único verbo. Hay un verbo auxiliar, un verbo adicional, ¿cierto? Ahorita miramos cómo es eso. Pero primero miramos para qué nos sirve el presente continuo entonces, que decíamos el 80% es ing, ¿no? Pero el otro 20% ¿para qué es? Bueno, efectivamente, el presente es continuo o presente progresivo, que es lo mismo, nos sirve para mencionar cosas que están sucediendo justo ahora, aquí, ahora, ya, en este momento. ¿Sí? Lo primero. También nos sirve para mencionar, para predecir actividades del futuro, pero un futuro que es fácilmente predecible, que es fácilmente que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que sabemos que es un evento que puede que no se lleve a cabo, es posible, puede que sí se lleve a cabo, puede que no, pero la probabilidad de que se lleve a cabo es increíblemente alta, ¿sí? Es un futuro prácticamente inmediato. Tercer caso, vamos a utilizar presente continuo para hablar de planes que sabemos que se van a llevar a cabo, ¿cierto? Es otra manera de decir el futuro. También para hablar de situaciones temporales del presente, algo que está sucediendo en el presente, pero que va a durar un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Sí? Algo que no es mucho. Por ejemplo, que alguien que está enfermito y que a cada momento esté, no sé, sufriendo fiebre, está teniendo fiebre, ¿cierto? Está bueno, utilizando el baño, el servicio de manera muy frecuente, está devolviendo la comida muy frecuentemente, ¿cierto? Eso es algo que no va a durar para siempre, porque ¿cómo es que se llama esto? No hay mal que dure 100 años ni puerco que lo resista, ¿cierto? Bueno, también nos vamos a utilizar el presente continuo para mencionar de cosas que están sucediendo alrededor de este momento. Si tal vez no se está llevando a cabo aquí, ahora, ya, a las 7:20 de la tarde-noche ya, del día de hoy, sí se está llevando a cabo del día 20 de junio, ¿cierto? Se está llevando a cabo alrededor del 20 de junio, ¿sí? Que usted esté terminando preparando un examen,
¿sí? En este momento no lo está haciendo porque usted está conmigo, pero alrededor de este momento sí lo está desarrollando. O el ejemplo más fácil de entender, está leyendo un libro. Usted no lo lee probablemente en un solo día, quizás deba demorarse un poquito más, sobre todo si el libro es un poco pesadito, grande, ¿cierto? O lo debe analizar. Entonces, usted quizás se demore una semana, un mes, dependiendo del tipo de lectura y de su hábito de lectura, ¿no? Y finalmente, vamos a utilizar el presente continuo para mencionar, referirnos a que algo que se da de manera frecuente, eso debe ser repetitivo, esa actividad que se da de manera repetitiva es irritante, molesta, chocante para nosotros. Y como es repetitivo, vamos a utilizar adverbios tipo always, constantly o forever. Siempre está sucediendo esto, siempre pasa esto otro, constantemente me saca el mal genio, frecuentemente llega tarde, ¿cierto? Eso es algo que nos irrita, ¿cierto? Y que se da de manera constante. Para esos casos utilizamos presente continuo. Pero lo más importante es la que le dije. Las dos opciones más importantes, de hecho, son para predecir eventos futuros de corto plazo, fácilmente predecibles, que están a la vuelta de la esquina, pero y el más, es para mencionar que algo está sucediendo en este momento, u obviamente algo que no está sucediendo en este momento. Bien, le decía hace un momento que el presente continuo va a requerir dos verbos, ¿sí? Un auxiliar y un principal. Al verbo principal le decíamos que le íbamos a aumentar ing, dadas ciertas particularidades adicionales, ¿no? Si la E no suena, pues la quitamos, la mochamos. Si termina en consonante vocal consonante, esa última consonante se duplica, lo cual no es válido cuando el verbo termina en X y Z, por ejemplo. Y si tiene diptongo, ese diptongo cambia por, ese diptongo IE cambia por Y. Bueno, habíamos dicho eso. Pero ese es el verbo principal. El verbo auxiliar, porque va a ser el otro verbo, el verbo de apoyo, es un verbo que ya todos conocen, que es el verbo to be. Es el equivalente a decir ser, estar. Estoy, soy, estoy. Estoy trabajando, estamos jugando fútbol, están viendo televisión, etcétera, etcétera. Recordando que el verbo to be tiene tres opciones: am, is y are. Am para yo, is para hombre, mujer, animal y are para todo lo que sea plural. Lógicamente, cuando tenemos negaciones, también el verbo to be, como al ser el verbo auxiliar, parecido al presente simple, cuando el verbo auxiliar se llamaba do, que en presente simple decíamos que se llama don't o doesn't, ¿no? Bien, en negaciones con verbo to be un recorder y se va a llamar I am not o la contracción am not. Con el tercera persona puede ser is not, isn't o is not. Y con versiones plurales aren't, are not o are not, la versión larga. Bien, ¿por qué mencionábamos este pedacito? Porque si usted recuerda el verbo to be, presente simple verbo to be, lo que necesitábamos era a una persona que realice algo, ¿cierto? Una persona que esté en algún lugar, una persona que sea algo, ¿cierto? Una persona que sea inteligente, un grupo de personas que estén en un estadio, por ejemplo. Lo que está en amarillo es verbo to be. ¿Cuál es la diferencia entre verbo to be y presente y continuo? ¿Sí? La única diferencia está en que el verbo to be ya no es el protagonista, porque el verbo to be va a ser un verbo de apoyo. El verbo principal ahora ya va a ser otro. Y ese verbo principal va a ser un verbo de acción, dinámico, de movimiento, tipo crear, pensar, debatir, correr, escribir, etcétera, ¿sí? Que son trabajos mentales o en su defecto actividades físicas, ¿no? Actividades mentales, actividades físicas, ¿sí? Entonces, mire que el esquema es muy semejante. Y veamos algunos ejemplos. He's returning home at 8 p.m. En este caso estamos haciendo una predicción de futuro. Él regresa a casa, por eso le digo, no terminen, no, la traducción no es tan ando, yendo, ¿no? Él está regresando a casa, sería literalmente, pero sería más apropiado decir, él regresa a casa a las 8 de la noche. Son las 7:30, ¿cierto? Así que falta media hora, estoy haciendo una predicción del futuro de que media hora va a llegar, ¿sí? Puede que no llegue más tarde, puede que llegue más temprano, pero es muy probable de que llegue a esas horas, ¿listo? O alrededor de esa hora, pero es una predicción. Bueno, negaciones. Recuerda que el verbo to be era am not, is not o are not, ¿cierto?
Un ejemplo, por ejemplo, es que en este momento usted no está estudiando francés, justo ahora ya, porque está viendo la grabación o está aquí presente. Usted está estudiando inglés. You are not, you aren't o you're not, porque las tres opciones son válidas, ¿no? Y recuerde que con verbo to be también para hacer preguntas, nosotros utilizábamos el verbo to be como verbo inicial, al igual que en español, ¿no? ¿Está usted feliz? ¿Es usted el sobrino de Daniela? ¿Están ustedes casados? ¿Cierto? Ese verbo to be iniciaba la pregunta. El verbo to be en presente continuo también va a iniciar la pregunta, ¿sí? Y el verbo principal no va a cambiar. Es decir, si usted compara verbo to be con presente continuo, lo único que difiere es que el verbo principal va a ser otro y lo vamos a agregar después, después del verbo to be, ¿sí? No lo vamos a poner al final, pues, ¿sí? De hecho, el presente continuo es una mezcla, es como si hiciéramos un mix entre presente simple de verbo to be y el presente simple de otros verbos, es decir, yo juego, usted estudia, nosotros cantamos, etc. Es una especie de mezcla, ¿sí? La mezcla es que le aumentamos el ing para crear el presente continuo. Es prácticamente eso lo que nosotros hacemos, ¿sí? De hecho, aquí está el resumen, ¿cierto? Aquí nosotros decimos entonces para qué nos sirve y cómo es la estructura. Si usted quita la parte del verbo con el ing, usted se va a dar cuenta de que esto es exactamente igual al presente simple verbo to be. Observe, persona, verbo to be, persona, verbo to be. En negación, persona, verbo to be y la negación. Persona, verbo to be y la negación. Como es pregunta, si es una pregunta, es el verbo to be y luego la persona. Verbo to be y luego la persona. ¿En qué difiere entonces? Nuevamente, en que vamos a utilizar un nuevo verbo en donde a ese verbo le vamos a aumentar ing. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Bien, habiendo dicho eso, eso es todo lo que usted necesita saber con respecto a verb to be. ¿Listo? Y yo lo que voy a hacer entonces es dejarle la información requerida que usted podría necesitar, que usted podría utilizar para desarrollar su actividad. En este caso, bueno, los juegos no se los puedo dejar porque necesita usted estar presente acá, los puede desarrollar solitos, pero sí le voy a dejar entonces la grabación de esta sesión, ¿sí? Y también le voy a dejar en los links de inscripción a los cursos, ¿vale? Bien, habiendo dicho eso, muchachos, esta es la última sesión, entonces cualquier duda, pregunta, inquietud, solicitud que ustedes tengan, con mucho gusto se la respondo a través de los chats de Sayuna, los foros de Sayuna o en su defecto por correo electrónico. ¿Listo? No se olvide inscribirse al nivel 3. Recordarle que esta es la última evidencia y que tenemos plazo hasta el 28, es decir, hasta el próximo viernes. Y bueno, no siendo más, muchachos, les deseo muchos éxitos en su vida laboral, en su vida académica, en su vida en general. Y nos veremos quizás en una próxima ocasión. ¿Listo? Que tenga un feliz resto de día. Muchas gracias por estar acá.